Muy buenas tardes, muy buena tarde. Antes que nada, un aviso para cualquier vez que tengamos encendido el micrófono o la cámara, pues ya sabéis que es necesario pues tenerlo apagados hasta que llegue el momento de las preguntas o un poco el intercambio, ¿vale? Para que no se nos olvide. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar ya esta tercera sesión. Primero quiero agradecer y desde este espacio cultural y el Centro Pasaje de Barcelona y Espacio Cultural Plaza de la Concha, quiero agradecer a Monse volver a contar contigo y a todas las personas que estáis participando online y presencialmente aquí en la sede de la institución teresiana en Córdoba, pues participáis en este ciclo que nos está adentrando a través de Montserrat Escribano, doctora europea en filosofía y teóloga, que nos lleva ya en tres sesiones, o esta va a ser la tercera, profundizando en esa conexión que hay e interrelación que hay entre el conocimiento neurocientífico y ese saber teológico, eh, materias que pueden parecer complejas, pero que es necesario conocer para poder seguir profundizando en lo que somos, quiénes somos, y en esa idea, y digo idea con cierta cautela de lo que significa ser persona, ¿no? Porque ahora que parece que todos tenemos que seguir preguntándonos y repreguntándonos sobre qué es lo de ser persona, ¿no? Pero es necesario, además eso nos permite también, y hay una frase que creo que te he escuchado y perdón si se me va, una idea que habías dicho tú de crear un conocimiento para orientarnos y sobre todo para Ujú, comprender al otro. Y eso sí que me parece central, sobre todo porque últimamente, como también falta eso, ahora estamos en época de diálogo, de escucha ujú. y sobre todo necesidad de que nos podamos entender y entender parte de la base que comprendamos también cómo funcionamos, ¿no? En este ser cuerpo y alma, pues por lo Mm. menos que lo entendamos todo en mejor profundidad. Pues en esta sesión, como sé que tú también vas a hacer creo que ibas a hacer un resumen, un recordatorio, pues yo creo que ya va siendo tiempo de dejarte el espacio, el tiempo y que podamos disfrutar de tus palabras, de tu conocimiento y adentrarnos en esta materia. Así que, Monserrat, muchísimas gracias, ¿no?, por contar contigo hoy aquí y cuando quieras, la plataforma y el espacio es tuyo. Pues muchas gracias. Lo primero, Antonio, pues gracias como siempre por tu generosidad y por tu capacidad de acogida que hace que me sienta pues como en casa, ¿no? Y también pues a este espacio cultural de Plaza de la Concha y al espacio de pasajes que creo que está en Barcelona o que muchas de las personas pues residen por allí. Y también a la institución teresiana, ¿no? Que yo creo bueno, pues que siempre es bueno recordar que fue uno de los grandes impulsos educativos que hemos tenido en este país. Entonces, bueno, pues me parecen como tres instituciones necesarias y de agradecimiento, ¿no? De recordarnos también quiénes somos y quiénes vamos siendo a lo largo de este siglo XXI. Y también pues saludaros a cada una y a cada uno de vosotros y a las personas que a lo mejor pues vean este vídeo, grabación, pues en algún otro espacio, momento o tiempo, ¿no? Y también agradeceros, por supuesto, la paciencia, porque es ya nuestra tercera sesión y creo que es un tema bueno, que tener ya la tengo, buf, vamos a ver esto hacia dónde nos puede llevar. Entonces vamos a ir poco a poco y como decía ahora Antonio, pues yo sí que había pensado que sería bueno que como hace ya tiempo que no nos hemos visto, pues que pudiéramos recordar algunas cuestiones, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuáles son los temas que nos convocan? Y voy a ver si puedo compartir la pantalla, que sé que antes me salía bastante bien. Bueno, pues yo creo que lo veis bien, ¿verdad? Se ve bien y si no me decís si veis la letra demasiado pequeña o algo no se entiende con suficiente claridad. Bueno, pues esta era la propuesta que os hacíamos, ¿no? Este conocimiento, como decía, un conocimiento que tiene, pues en principio tiene o abarca dos dimensiones del conocimiento, una es la parte más científica y otra es la parte más social o humanística, que podría ser las teologías y las neurociencias. Bueno, pues
como propuestas necesarias, propuestas adecuadas en este tiempo para pensar, para iluminar quiénes somos. Entonces, bueno, pues aquí, desde la ciudad donde yo hablo, hay una filósofa muy importante que quizá muchos de vosotros conozcáis, la Cortina, siempre subraya que es tiempo necesario para trazar puentes. Y también nos lo está diciendo, bueno, pues el propio Papa Francisco, ¿no? Sabéis que en este tiempo, pues él ha lanzado esta característica que dice que toda la Iglesia nos tenemos que poner en esa dinámica, que es la dinámica de la sinodalidad. Sinodalidad es otra cosa, dos. Y no es únicamente caminar de un modo físico y sentirnos Iglesia, que ya estaría muy bien, sino también caminar desde cada uno, cada una, las perspectivas, las formas de entender el mundo y los lugares desde donde está pensando. En mi caso, pues esto es... Montserrat, hay un corte en la línea. tiempo. No ¿Nos no oyes? voy a... ¿Cómo? Sí, es que se ha cortado, hay un momento que se ha hecho Vale, con un perdón. tema de internet, se ha cortado tu intervención, se ha paralizado y no, Pues una parte no lo hemos voy a escuchado, por tratar favor. de hacer alguna pequeña Puede que sea también aquí la línea, que tengamos algún problema. No sé si nos oyes ahora. analogía, simplemente mencionarlo. Yo os oigo, sí. Nos oyes bien, vale, perfecto. ¿Vosotros me oís? Vamos a ver si es una cuestión más técnica, pero parece que ahora bien, sí. Vamos a intentarlo de Vale. sí. Nada, si no me vais diciendo, yo recupero alguna de las cosas que haya dicho y con De acuerdo, de tranquilidad. acuerdo. Bueno, pues una de las cuestiones para ir avanzando, eso, pues os voy a decir, recoger algunas de las ideas principales que vimos, ¿no? O que nos pueden nos pueden ayudar a pensar. Después también yo creo que convendría que volviéramos otra vez sobre las cuestiones quizá más biológicas, más puramente neuronales y ver, bueno, pues al menos asomarnos, ¿no? Son cuestiones de mucha complejidad, pero por lo menos está bien que al menos tengamos un conocimiento básico. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible para que no nos perdamos y que no nos parezca una cosa... Es complicada, pero no es imposible, ¿vale? Y por último, pensar un poquito, ¿no? Al menos introducir. ¿Qué es esto de que tenemos un cerebro sociocultural, un cerebro simbólico, que no es otra cosa más que una característica de lo humano? Somos seres simbólicos y pensar simplemente la importancia que tiene todo el mundo simbólico, toda la capacidad que tenemos los seres humanos de crear lenguajes, de crear metáforas, porque son necesarias para entendernos en nuestro modo de vivir y también de explicarnos a nosotros mismos y a los demás quiénes somos. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver con lo sociocultural, con lo simbólico, con lo lingüístico, me parece que es algo bastante importante en nuestros tiempos. Entonces, bueno, pues vamos a recordar algunas de las cuestiones. Y una primera cosa que os decía era, bueno, pues simplemente cuándo había nacido esta disciplina de las neurociencias. Bueno, y veíamos que es a partir del siglo XX en el que se ve, especialmente en el ámbito estadounidense, se ve la importancia de aunar una serie de disciplinas que se están introduciendo en el conocimiento acerca de lo que llamamos el cerebro, que veíamos el otro día y sí que creo que, bueno, pues que es bueno recordarlo, ¿no? Que no es únicamente el cerebro, sino que es todo el estudio, todo lo que abarca a el conocimiento de nuestro sistema nervioso, que es mucho más que el cerebro y que ni siquiera el cerebro sería un término adecuado, porque el cerebro es una pequeña parte, pero el cerebro forma parte de todo un conjunto que llamábamos encéfalo. Lo que pasa es que, bueno, pues
como por ir por casa, incluso en muchos publicaciones científicas vais a ver que confunden, ¿no? Cerebro con encéfalo. Bueno, pues el encéfalo es todo, ahora un poco después, pero yo creo que está bien el que tengamos una terminología adecuada, ¿no? Bueno, pues una posible definición de lo que eran neurociencias nos la daba Eric Kandel, que es uno de los grandes premios Nobel y que, bueno, pues que tiene un lenguaje muy bonito acerca de esa comprensión del cerebro, no únicamente como unas partes que están ensambladas, sino, bueno, pues como una totalidad. Y él lo entendía también como ese conjunto de disciplinas, ¿no? Disciplinas necesarias para entender todo aquello que es el sistema nervioso. Y además él veía esta importancia también porque compartimos objetivos. Es posible que haya unas disciplinas que se dediquen a pues, una parte más biológica, ¿no? Otros que traten de comprender una parte, cómo se establecen las conexiones entre las diferentes partes de toda esa arquitectura que llamamos neuronal. Hay otros que se dedican, bueno, pues a tratar de comprender algunas de las enfermedades más importantes, de por qué se producen, por decirlo en un lenguaje coloquial, si me lo permitís, ¿no? Porque eso produce una serie de fallos dentro de nuestro sistema cerebral, ¿no? ¿Y qué posible respuesta darle a eso? Bueno, pues hay toda una parte de neurobiología, de neurociencia y también de disciplinas médicas que tratan, ¿no? de poner el foco de atención ahí para desentrañar qué está pasando dentro de este sistema nervioso humano. Por lo tanto, bueno, pues decía Nick Candle, ¿no? Este conjunto de disciplinas que comparten objetivos comunes. Por lo tanto, la neurociencia decíamos bueno, pues, que es el estudio que se ocupa de la comprensión de cada uno de los componentes de ese sistema nervioso, porque ahora ya sabemos, bueno, pues cómo es esa complejidad de cada una de esas partes, pero también de cómo están ensambladas cada una de esas partes y cuál es el papel que hace dentro de todo ese conjunto. Hay una metáfora que creo que es mucho más bonita. La otra vez hablábamos, pues bueno, que a la hora de comprender necesitamos como unas metáforas. Y para comprender lo que es el cerebro, pues una de las metáforas a las que más comúnmente se ha recurrido era pensar el cerebro como un ordenador. Pero eso también decíamos que era bastante pobre. Y una de las metáforas que quizá nos puede ayudar a comprender esto de una manera mucho más orgánica es el pensarlo o el imaginarlo como bueno, pues una gran orquesta sinfónica. Entonces, en esa orquesta sinfónica, cada uno de los miembros es una unicidad. Cada uno se encarga de, bueno, pues llevar adelante su propio instrumento. Pero sin embargo, solamente el conjunto tiene sentido. Y además el conjunto a veces pues está dirigido por un determinado director o directora que interpreta de algún modo una pieza determinada. Es decir, no es lo mismo interpretar una pieza del siglo XVIII que del siglo XXI. No es lo mismo interpretarlo en un espacio, bueno, pues orquestal, en una sala de auditorio de un lugar que de otro, ¿no? Pero incluso la forma de interpretar la propia partitura por parte de la orquesta y por parte del director o directora, bueno, pues también varía. Varía también si es un espacio abierto, varía porque, bueno, pues hay muchos elementos y muchos componentes que determinan, bueno, pues cuál va a ser la calidad o la cualidad de toda bueno, pues conjunto de sonidos que esa orquesta esa tarde o esa mañana van a interpretar, ¿no? Entonces, una palabra que a mí me gusta mucho es cómo interpretamos, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Y aquí me gustaría que nos detuviéramos un momento y que también pensáramos, aunque sea desde esa otra disciplina, ¿no? Desde la teología, que os decía que puede ser, para muchas personas puede ser simplemente un conocimiento espiritual, o para otras personas será un camino religioso.
pero desde las teologías sí que decimos que, bueno, pues, ¿cuál es un poco, ¿no? En estos momentos, ahora de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Pero que tomemos conciencia de cada uno de nosotros y de nosotras, pues en este momento, ¿cómo entiende esa relación personal, ¿no? Como no puede ser de otra manera, esa relación de intimidad con su propia interioridad en estos momentos? Porque es cierto que la orquesta, bueno, pues va a tratar de interpretar esas partituras musicales. No es lo mismo si elegimos una pieza de Beethoven o de Mozart, o, bueno, pero también cada uno de nosotros que asistimos, ¿no? Esta tarde o esta mañana a esa expresión musical, pues lo vamos a recibir de una manera o de otra. Por eso también me gustaría que en este momento, bueno, pues cada uno, pues un par de segundos, ¿no? Que fuéramos conscientes de dónde estamos situados en este momento, no solamente en nuestro lugar, sino también de manera individual, bueno, pues dónde estamos sentados y también cuál es la percepción, ¿no?, que tiene de su propia intimidad. Y no solamente de mi intimidad como espacio subjetivo, que el otro día decía que es cómo me percibo a mí misma, cuál es mi momento vital, qué tiempo estoy atravesando. Pues ahora muchas de nosotras, ¿no? Pues comenzamos un nuevo curso, parece que septiembre es un tiempo, ¿no?, de una cierta novedad. Para muchas personas es pues con mucho agobio, con unas agendas bastante imposibles, ¿no? Y hay veces que septiembre se parece mucho a esos finales que a veces vienen en diciembre o incluso en junio, ¿no? Y cada uno pues depende del momento vital que esté viviendo. Hay muchas personas que están en su jubilación o que tienen más tiempo, otras personas, bueno, pues desde ahí, ¿no? Cada uno en el momento en el que está situado. Bueno, pues cómo percibimos nuestro propio sistema nervioso, nuestra propia, ojalá pudiéramos, ¿no? Ser conscientes o ser conscientes de que estamos pensando en nuestra propia actividad neuronal. Pero eso es algo que nos cuesta mucho percibir. Sí que percibimos si nos duele la cabeza, percibimos si estamos en un momento de ansiedad, percibimos, bueno, pues si tenemos un cierto nerviosismo. Yo, bueno, pues simplemente, bueno, pues parándome un poco, ¿no? Y siendo consciente de juntando mis manos, pues el hablar delante de vosotros y de vosotras sí que, bueno, pues como me pongo un poco nerviosa, ¿no? Pues sí que veo que mi actividad nerviosa está, está, bueno, pues mucho más activa que en cualquier otro momento, ¿no? Y también podemos ver, bueno, pues cuál es lo que llamamos la alegría, ¿no? Que esto yo es algo que a veces lo entendemos como una dimensión, si me lo permitís, como una dimensión, bueno, pues estoy contenta, estoy alegre, estoy feliz, he conseguido algo que me proponía y eso me da un cierto, tiene mucho que ver con el placer también, ¿no? Pero yo creo que es una manera que me gustaría que fuéramos capaces de ir afinando un poquito más. ¿Por qué? Porque dependiendo de a qué llamemos felicidad, dependiendo a qué llamemos alegría, pues es algo que puede ayudarnos a medir una cierta temperatura interior. ¿Mm? Porque sí que podemos decir, bueno, pues estoy más cansada, me siento sedienta, tengo hambre, bueno, pues estoy bien, o eso, pues me sudan las manos porque estoy enfrente de vosotras y vosotras y estoy preocupada por si lo hago bien o lo hago mal y si seré capaz de transmitiros alguna de estas cosas con un cierto sentido, ¿no? Pero volviendo a la alegría, yo creo que es algo que sí que es un estado, y esto lo relaciono también no solamente con las neurociencias, sino que las neurociencias, como todas las disciplinas, pues tiene una dimensión también política, igual que lo tiene también las teologías, ¿no? Y en esa dimensión política, yo creo que es una disciplina que nos tiene que ayudar a comprendernos más interiormente, a darnos unas ciertas pistas de por dónde va nuestra propia vida y la vida de los otros que compartimos, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad bueno, que nos exige
que seamos felices. Sin embargo, esto de la felicidad, ¿no? Porque la felicidad hoy en día pues, se ha convertido en una garantía de éxito. Si yo soy feliz, significa que estoy en el lugar adecuado, que mi vida es un relato de éxito y eso, claro, tiene unas lecturas políticas muy importantes, porque no es lo mismo, y esto creo que el otro día también lo apuntábamos, no es lo mismo la felicidad que, por ejemplo, dentro de la Biblia, el término felicidad nunca aparece. El término felicidad nunca se refiere a un estado de conciencia o de inconsciencia, sino que se refiere, o sea, no aparece ese término, sino que un término que sería muy similar es el que decíamos de bienaventurados, bienaventuradas. Es decir, tiene mucho más que ver la felicidad, esa supuesta felicidad, con aventurar la vida, con ponerla en camino, con tratar de desarrollarla, con un término que, por ejemplo, no está en la Biblia, pero lo dice Ireneo de León, ¿no? Que él dice, bueno, pues la plenitud de nuestra vida. Y plenitud, pues es un término muy global, ¿vale? Es un término muy amplio, porque a veces también esto de la plenitud, pues bueno, también nos hace tener una cierta carga de moralmente, de no soy capaz, no valgo, no, no consigo, ¿no? Y por eso muchas veces, pues muchas personas religiosas o espirituales, ¿no? Pues nos apuntamos a un montón de retiros o de formaciones como estas, ¿no? Pues para tratar de alguna manera de intentar paliar eso que vivimos como deficiencia. Pero me gustaría que esta tarde, bueno, pues comprendiéramos que eso no es una deficiencia, al contrario, la plenitud es algo que ya, desde el punto de vista religioso, ¿vale? Desde el punto de vista teológico, es algo que Dios ya nos ofrece. No es algo que tengamos que alcanzar o conseguir por nuestros propios méritos, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio esfuerzo, sino que es al contrario, es algo que Dios ya nos ha regalado. Lo que pasa es que sí que por nuestra parte quizá lo tenemos que como abrir el regalo, ¿no? Como, bueno, pues desenvolverlo, como ponerlo en práctica y sobre todo yo creo que incluso aprender a saborearlo. Aprender a saborearlo porque ya nos sentimos ahí. Y eso yo creo que haría, ¿no? Bueno, pues que en este tiempo de gran incertidumbre, en este tiempo que el otro día también decíamos alguna cosa, ¿no? En un mundo acelerado en el que todo es el que no llego, no alcanzo, no consigo. Bueno, pues vivimos en un tiempo de bastante incomodidad, ¿no? Por no decir otras cosas peores, porque hay mucha gente, nosotros aún podemos hacer, bueno, pues como un análisis de aquello que nos está pasando, ¿no? Pero incluso un análisis cada vez, si os dais cuenta, hacemos un análisis cada vez más psicológico de nuestra propia intimidad. ¿Mm? Y utilizamos también cada vez un lenguaje más psicologizado, ¿no? O más incluso de la propia psiquiatría para tratar de entender cómo estamos. Porque, por ejemplo, pongo a lo mejor por si nos sirve, ¿no? Mi abuela jamás utilizó el término de, bueno, estoy ansiosa. Sí, a lo mejor de una manera coloquial, ¿no? Ansiosa como tengo mucha prisa porque algo suceda, pero no estoy experimentando en mi propia vida ansiedad, ¿no? Que es un término psicológico en el cual, bueno, pues muchas personas padecen, ¿vale? Y esto, por volver al tema que nos ocupa, para ver si logramos entenderlo un poquito más, bueno, pues todo esto nos está ayudando a entendernos mmm, todas estas disciplinas, porque estamos desarrollando todo un conjunto, ¿no? de disciplinas que están entramadas, que están totalmente interconectadas. El otro día os hablaba de la biogenética, de las nanotecnologías, de las tecnologías de la información y dentro
de este también está dentro de este panorama. Podríamos añadir otras muchas, ¿eh? Solamente os he puesto cuatro para, bueno, pues un poco, porque me parece que son las que más marcan este camino, pero también podríamos añadir otras y no pasaría nada, ¿no? Porque todas ellas lo que hacen es dibujar el mundo de las ciencias de la vida. Pero esto no solamente es en el plano biológico, por decirlo de alguna manera, en el plano genético, sino también cada una de estas disciplinas nos está dando un vocabulario, un lenguaje, unas interpretaciones, una forma de entender nuestra propia interioridad. Entonces, bueno, pues esto también nos hace pensar, ¿no? en cómo nuestras sociedades cada vez más pues estamos eh, tratando de entender unas enfermedades, ¿no? Unas ciertas patologías, quizá no enfermedades, pero sí patologías, que de una manera, bueno, pues estamos padeciendo socialmente y culturalmente. Yo no sé si vosotros tenéis la sensación de que cada vez más compartimos unas ciertas... estoy hablando para los lugares en los que tenemos la fortuna, no digo la suerte porque no creo que lo sea, creo que es un privilegio, ¿no? De tener pues espacios en donde poder vivir. Porque todo esto pues no es lo mismo en lugares donde se padece hambre, donde se padece guerra, donde se padece una incertidumbre total o donde se padece pues una incapacidad para llevar la vida adelante que realmente pues es incapacitante, ¿no? Entonces lo digo pues desde estos lugares privilegiados en donde, bueno, yo ahora cuando acabe esta charla pues podré ir a mi nevera, abrir la nevera y decidir qué puedo o qué quiero cenar, ¿no? Qué me viene bien, o si quiero dar un paseo en un lugar que es más o menos un entorno seguro, en donde hoy no espero un corte de luz, o no espero que caiga internet, o no espero que caiga una bomba, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo hablamos desde lugares privilegiados, ¿no? De una cultura bueno, que podemos estar hablando o pensando todo esto. Y no solamente porque creo que podemos estar pensando sobre nuestra propia bienaventuranza, que es lo que comparaba con esta felicidad, o esta idea de felicidad, bueno, pues más social que tenemos, sino también porque esto entraña una responsabilidad. La plenitud, eso que Dios ya nos ha regalado, no entraña que lo hagamos bien o mal. Eso es una capacidad, bueno, pues es una valoración moral, ¿no? Dios no espera de nosotros que lo hagamos bien o mal. Lo que espera es que seamos responsables con ello. Y cada uno, dentro de esa palabra responsabilidad, sabe un poco, bueno, pues a qué debe responder, ¿no? Porque la responsabilidad siempre es hacia nosotros mismos, hacia ese Dios que nos ha, bueno, pues que nos ha posibilitado todo eso, si es que creemos, pero también con respecto hacia los demás, ¿no? Esto donde nos sitúa en el mundo. Y mirad, antes de seguir avanzando por aquí, eh, lo digo también en cuanto a salud, ¿no? Estamos hablando de un problema de nuestras sociedades, ¿no? Somos unas, por decirlo así, muy mal y pronto, ¿eh? Somos unas sociedades enfermas que, bueno, pues compartimos unas ciertas enfermedades o más que enfermedades, que es una palabra un poco fea, pero sí que unas ciertas patologías sociales. Mm, y esto nos debería hacer pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestras sociedades para tratar de mejorar o de cultivar otros espacios de cuidado, otros espacios incluso de salvación? Y aquí me gustaría introducir, antes de deciros de qué quiero hablaros en esta diapositiva, si nuestra iglesia, si nuestras formas creyentes, si nuestros espacios culturales, si los grupos, ¿no?, en los cuales nos movemos, pues somos espacios de salvación para todo esto. Si somos espacios de alegría, si somos espacios de cuidado, si somos espacios en donde yo creo que una de las mayores, bueno, pues enfermedades, ¿no? O esas patologizaciones sociales es la gran cantidad de violencia que soportamos y que también
aplicamos sobre otras personas y sobre nuestra propia vida, ¿vale? Y ahora diremos alguna cosa más. Todo esto hace bueno, pues que los números, el otro día también decíamos alguna cosilla, ¿no? Los números que afectan, ¿vale? Esta tarde solamente voy a hablar de esto. Aquellos números que solamente os traigo algunos pequeños datos, ¿no? No es para echarnos las manos a la cabeza, sino es simplemente por si nos hacen pensar, ¿vale? Algunos de los datos es que tienen que ver con enfermedades relacionadas con nuestro sistema nervioso. ¿Mm? Y esto, pues es nada, habría alguno hay que actualizarlo, ¿vale? Pero porque no sé si exactamente, porque sabéis que la forma de medir después de la pandemia ha cambiado. Entonces, estos datos habría que compararlos con esos datos posteriores a la pandemia. Entonces, si el 12% de las muertes en España son causadas por muertes cerebrales, ¿vale? Y sí que sé que los números los sé con mucha certeza porque son números publicados hace recientemente, que una de cada tres personas pues sufrirá una demencia o un ictus. Bueno, pues una demencia o un ictus no son lo mismo, ¿no? Ni muchísimo menos, porque un ictus puede que sea, bueno, pues en un determinado momento puntual de nuestra vida, pero sí se refiere a enfermedades que van a incapacitar de algún modo nuestra vida, o bien de una manera ya, pues desgraciadamente vital, o bien en un momento puntual, es decir, pues nos va a incapacitar en un determinado periodo de nuestra vida, pero luego vamos a poder seguir hacia adelante con tranquilidad, ¿vale? Esto lo digo pues para no echarnos las manos a la cabeza y digamos, madre mía, es que aquí no hay esperanza, sino al contrario, ¿no? Que todo esto nos haga pensar un poco. Bueno, pues porque en la actualidad, ¿no? 6, 7 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad neurológica. 1,3 millones de personas sufrirán enfermedades neurológicas alrededor de todo el mundo. Es decir, los datos son un poco, bueno, pues alarmantes, ¿no? Las enfermedades en Europa, esto sí que es un dato actual, supera un tercio de la población. Y el gasto ocasionado, que esto también nos debe hacer pensar, ¿no? El gasto ocasionado por los trastornos afectivos y todo aquello que tiene que ver con estos trastornos neuronales, como depresiones, ansiedades, trastornos bipolares. Hay muchas más enfermedades, ¿no? O espectros, pero es cercano a los 200.000 millones de euros anuales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto no es un tema menor, es un tema de salud pública y aquí simplemente me he referido a aquellos datos en los cuales, bueno, pues se refieren únicamente a gasto ocasionado, podríamos decir, por ejemplo, en un hospital, pero no están reflejados los gastos que tienen que ver con todo ese cuidado fuera del ámbito médico. Con lo cual esto eleva en mucho esa cantidad de millones de euros. Por lo tanto, vamos encaminados, ¿no? hacia una sociedad. Esta tarde voy a poner esta dimensión un poco más política, si me lo permitís, si no me decís, ¿eh? Y vuelvo a cualquier otra cosa que os pueda interesar un poquito más. Pero sí encaminados a sociedades que vamos a tener, a comunidades, a municipios, que vamos a tener que poner mucho esfuerzo en todo aquello que tiene que ver con la salud y el mantenimiento de nuestra, pues eso, salud cerebral, ¿no? O salud encefálica o salud de nuestro sistema nervioso. Es decir, en la salud de aquello que somos. Y esto me gustaría marcarlo porque únicamente podemos hacerlo en comunidad, ¿no? Y esto es algo muy importante también para nuestras iglesias, porque creo que nuestras iglesias, nuestra manera de concebir nuestro mundo de la fe, pues no está teniendo en consideración todo esto. No es que cuando enferme alguien tendrá que hacerse cargo de mí, ¿no? Sino que es que nuestras comunidades, nuestros espacios culturales, nuestras formas de organizar la vida, vamos a tener que tratar de sostenernos los unos a los otros
porque si no, esto no es posible. ¿No? Por eso las redes de cuidado son tan importantes, porque una mayor salud cerebral es una sociedad que no está enferma, que puede enfermar. Biológicamente, claro que podemos enfermar, pero muchas de estas enfermedades, muchas de estas patologías sociales, tienen una curación mucho mayor. Por ejemplo, una depresión, por ejemplo, una ansiedad, ¿no? Pues las fuentes no son solamente mi vivencia, ¿no? Yo como sujeto, yo como Monse, pues puedo caer en una ansiedad, sino que también tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros entornos para no caer en esas enfermedades con tanta asiduidad, porque tenemos entornos que generan ansiedad, tenemos entornos que generan depresiones, tenemos entornos que generan también una cierta tendencia, digo una cierta tendencia, ¿no? Porque de esto me atrevo menos, a, bueno, pues a poder exponernos a padecer estos trastornos bipolares o de cualquier tipo, ¿no? Y por lo tanto, no hay salud sin una salud cerebral. El otro día creo que también me La opción refería A se llamaba a... Juanito, la opción B se llamaba Jordi, la opción C era Romay de Niño, la opción D Creo que se oye era algo por Raúl ahí. Tiempo. Quizás sea mucho más interesante de que lo que yo estoy diciendo, o sea, que si no, podemos esperarnos y escuchar. Pero seguro que es alguien que no se, quizá no se ha dado cuenta. Ya está, no pasa nada. Pues mirar, quiero insistir en esto porque salud es sinónimo, por lo menos en teología, de salvación. Y para las personas creyentes, bueno, pues es un término que quizá ahora no sabemos muy bien lo que es. La salvación hacia dónde, la salvación de qué, la salvación, quién nos salva, ¿no? Pero sí que hay algo que nos hemos dado cuenta, especialmente después de la pandemia y que el Papa Francisco también ha subrayado mucho, que es que no nos podemos salvar solos. Sea la salvación lo que sea, sabemos, decimos, ¿no? Pues la salvación es este Dios trinitario en el cual creemos. Muy bien. Pero sí que sabemos que a esa salvación no podemos tender si no lo hacemos de una manera comunitaria. Es decir, no hay salvación para uno solo. No existe salvación si no nos salvamos todos y todas. Y creo que esto es, pues añade una dimensión política a todo esto que estamos tratando y añade también por supuesto, una dimensión médica, ¿no? Obviamente, pero también una dimensión de cómo pensar nuestras teologías, cómo pensar esos espacios de salvación, porque no solamente están en los entornos litúrgicos o no solamente están en los entornos emocionales. Es decir, yo creo que, si me lo permitís, por decirlo de una manera muy rápida, ¿no? Es cómo deberíamos aprender a incorporar en nuestras oraciones todo este lenguaje. No se trata de que rece, a ver, entenderme, de Dios mío, protégeme de no caer en una depresión, porque claro, esa no es la tarea de Dios, ni es la tarea de nadie, pero sí a lo mejor esforzarnos en crear entornos más saludables, en crear en entornos más sostenibles. Sabéis que una de las cuestiones, o un dato que me gustó mucho, es que, por ejemplo, en Japón, en estos momentos, cuando una persona acude al médico porque siente que está en un proceso de depresión o tiene unos principios de síntoma, ¿no? O una ansiedad o que, bueno, pues que no sabe muy bien lo que le está sucediendo y acude al médico, pues hay unas determinadas técnicas que tiene todo un protocolo médico en el cual comienza un tratamiento esa persona, si el médico o la médica lo considera, pero al mismo tiempo aconsejan a esa persona a que vaya a la naturaleza, a que tenga unos tiempos establecidos de poder abrazar árboles, de ser consciente de que forma parte de ese entorno natural. Y esto que nos puede hacer sonreír, ¿no? O que nos parece que es una tontería, bueno, pues fijaros, esto lo decía ya Hildegard Bingen en el siglo XII. Sabéis que Hildegard Bingen, la cual fue hace muy poco memoria
memoria en muchos sitios no es memoria obligada. Esto es una opinión personal. A mí me parece que debería ser memoria obligatoria, ¿no? Pero bueno, si no lo es, pues bueno. Hildegard Bingen fue esta mujer que fue abadesa en un entorno, en el río Rin. Sabéis que en ese entorno del río, pues va a aparecer todo lo que se llama toda una corriente mística, ¿no? La corriente del renana por esa referencia al río. Bueno, pues sin irme demasiado lejos, ¿no? Hildegarda Bingen, ella introduce, sabéis que es una de las grandes mujeres que, siendo abadesa de su propio monasterio, pues va a ser la primera que va a tratar, es decir, va a escribir tratados médicos, y ella tiene una palabra, tiene un término que utiliza no solamente como un término, sino como un principio que ella pone en práctica y le llama la veriditas. Veriditas es una mezcla entre la verdad, esa búsqueda de la verdad, porque todo conocimiento, según ella, está referido a Dios y viene de Dios. Por lo tanto, para ella el conocimiento médico es un camino adecuado para entender a Dios y para entender al ser humano. Y el verde, todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, porque dice que esa mezcla entre la verdad y lo verde, entenderme lo verde como todo el mundo de lo natural, ¿no? Es lo que hace que el ser humano se restablezca a sí mismo. Y de hecho, en muchos lo podemos entender muy fácilmente. ¿Dónde son los espacios a los cuales volvemos para establecer un contacto con quienes somos? Cuando nos sentimos dañadas, cuando nos sentimos que hemos perdido un poco la capacidad de saber quiénes somos, ¿no? Y mientras voy a seguir un poquito hacia adelante, porque si no el tiempo se nos echa encima. Buscamos muchas veces el entorno de la naturaleza, buscamos un entorno de tranquilidad, buscamos un entorno en el cual bajar nuestras propias revoluciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando un entorno de silencio dentro de nuestras propias neuronas, dentro de nuestras capacidades cognitivas. Entonces decimos, bueno, pues es un tiempo de silenciamiento, es un tiempo de calma, es un tiempo de bajar el ritmo vital, y eso obviamente se refiere a que estamos bajando nuestro ritmo y, si me lo permitís, nuestro ruido mental. Eso le hace mucho bien a quienes somos. Hay también bueno, siempre nos recomiendan, ¿no? Y por si el otro día no lo decía, para nuestro cuidado cerebral, es esos entornos, pero es también que cada día, a ser posible, practiquemos una hora de silenciamiento. Y eso puede ser en estado, bueno, pues hay muchas personas que practican la meditación, el mindfulness, la oración centrante, la oración contemplativa, cualquiera de las actividades que determinemos que puede ser buena, pero puede ser también caminar. Kant, Immanuel Kant decía, él caminaba, parece ser que todos los días, ¿no? Todos los días caminaba, pero decía, tenemos que caminar sin llegar a sudar. Él sabía poco de nuestro cerebro. Sí sabía mucho de cómo eran nuestras capacidades cognitivas, ¿eh? Eso sí que lo sabía muy bien, porque ya habla de percepción, porque habla de tiempo y espacio, ¿no? Y habla de unas categorías que están dentro del ser humano. Y él decía una cosa muy interesante, y es que no solamente entendemos el mundo de fuera hacia adentro, sino que entendemos el mundo desde nuestra capacidad neuronal. Él no utilizaba este término, por supuesto, pero desde dentro hacia afuera. Y esto me parece muy interesante porque concuerda con muchas de las visiones que tenemos dentro de la Biblia. No es únicamente que sea algo bueno, que Dios nos regala, sino también cómo nosotros nos sentimos ya en nuestra interioridad regalados por ese Dios. Por eso creo que es una cuestión de sintonía, es una cuestión de sintonía neuronal también. Entonces, bueno, pues los seres humanos somos esa posibilidad de evolución y de cambio. Evolución también entendida, bueno, pues de muchas maneras, ¿no? Y Eric Kandel nos decía que cada individuo somos un cerebro único desde el punto de vista anatómico. Es decir, cada uno de nosotros tiene su propio cerebro, porque hemos sido
elaborándonos, ¿no? Si me permitís la expresión, hemos ido forjándonos a través de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, esto el otro día también lo decíamos. Incluso decía él en el caso de hermanos gemelos, bueno, pues cada uno tiene su propio cerebro. Y a lo largo de toda nuestra vida, lo que siempre hacemos es una interacción entre nuestras vivencias y nuestras memorias. Por eso también es muy importante. Sabéis que el mundo bíblico, el mundo judío, es una religión de la memoria. Recuerde Israel, quién era mi Dios. Todos los textos del Antiguo Testamento, todos y cada uno de ellos, los podríamos leer como un relato para la memoria, construida desde la memoria y construida a partir de la memoria que un pueblo tiene una experiencia con respecto a un Dios. Si os acordáis, el otro día os decía, fijaros, es muy llamativo que somos una religión que en un entorno, ¿no?, en el que, bueno, pues todas las religiones de alrededor son politeístas, ¿qué debió pasar cognitivamente para que nosotros entendiéramos que Dios era un Dios único? Desde luego esto fue un proceso cognitivo muy largo en el tiempo. Esto no lo hicimos de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí, esto os lo refiero porque siempre es un proceso también cultural. Esto no lo hace una única persona, ni muchísimo menos. Incluso nuestro propio cerebro, fijaros si cambia dependiendo de cuál ha sido nuestro contexto, de cuál es la historia cultural del lugar donde vivimos, de cuál ha sido nuestra historia como país, como entorno, como Europa, como mundo, ¿no? Bueno, pues es muy distinto la cultura o la historia cultural que yo puedo tener si estuviera hablando desde Filipinas, desde el centro, por ejemplo, en un país como el Congo en estos momentos, o Libia, o Estados Unidos, ¿no? Pues no sería lo mismo. La forma en la que interactúa mis vivencias y mis memorias pues son completamente diversas, ¿no? Y esto es nuestro cerebro. Lo que os decía también, bueno, por una parte es completamente biológico, completamente neuronal, es algo que podemos tocar y sin embargo es aquello donde reside no solamente quién soy, sino también quién puedo llegar a ser y quién he sido. Por lo tanto, esto es, bueno, pues de mucha complejidad, porque ahí reside no solamente mi subjetividad, sino todo ese mundo de interioridad que, bueno, a veces desde la teología, ¿no?, le hemos llamado el alma, otras veces, bueno, pues le llamamos conciencia, otras veces le hemos llamado, pues eso, en la Biblia siempre aparece en el Evangelio, por ejemplo, esta imagen tan bonita, ¿no? Como entra en tu casa, entra en tu interior, entra, sabéis que el mundo del Evangelio sabe poco del cerebro, ¿no? Y entonces todo lo reside, lo que nosotros hoy podríamos decir el cerebro, pues ellos lo residen desde esa perspectiva cardiocéntrica, ¿no? Lo reside todo en el corazón. Pero el corazón no es solamente, por tanto, no es la sede de los sentimientos, no es solamente la sede de las emociones, es también la sede de la razón, es la sede de la capacidad de todo ese conocimiento y capacidad cognitiva que tiene el ser humano. ¿Y esto cómo ha sido? Porque no es únicamente mi momento cultural, sino, bueno, pues tenemos toda una evolución humana y voy a ir rápido porque se nos echa, perdonadme como siempre el tiempo encima, esto soy yo la responsable, pero sí me gustaría que tuviéramos al menos eso, pues un poquito, un panorama, ¿no?, de esta conciencia no solamente cultural, sino también una conciencia en torno a los animales de los cuales formamos parte. Nosotros somos animales humanos, pero todo el resto de no humanos, pues también ha tenido su propia evolución. Y hemos llevado un largo camino hasta entender, bueno, pues cómo somos parte de todo esto.
Y remarco lo de somos parte porque ahora también es el Papa Francisco el que nos está diciendo que tenemos que entendernos como naturaleza. No nos vale únicamente entendernos como seres humanos aislados, sino que nuestra forma de entendernos como humanos es también entendernos como junto con lo no humano, ¿no? Incluso podríamos añadir también con todo el mundo de la tecnología, que formamos un conglomerado. Pero bueno, esto, si queréis, lo dejo para la parte de, perdonadme, para la parte del diálogo, si nos queda tiempo. Y entonces, fijaros, hemos sufrido una evolución. Y estas son algunas de las imágenes en las cuales, bueno, pues podéis encontrar en internet, igual que las he encontrado yo, en las cuales nos dice, ¿no?, que venimos de un cierto ahí mono que estaría mal porque seríamos primates. Bueno, vamos como evolucionando. Simplemente voy a referirme a este término. El término evolución es como si viniéramos de bueno, pues de un progreso en el cual vamos haciéndonos a nosotros mismos como seres individualizados, como seres que nos vamos haciendo sujetos se refiere a eso, ¿no? A que somos capaces de sujetarnos por nosotros mismos y simplemente lo planteo como un juego para que nos haga pensar, ¿no? Probablemente ni venimos de los monos, ni esta evolución así constante, cada vez mayor, ¿no? De sujetos que nos vamos haciendo a nosotros mismos, que cada vez tenemos menos pelo, que por supuesto somos, aquí aparece casi siempre sujetos varones. Entonces dice, bueno, ¿y dónde está la otra parte de la humanidad? Es que no hemos hecho esa evolución, es que ser humano no es ser mujeres. Bueno, pues esta es una de las grandes cuestiones también, ¿no? ¿Cómo entendemos ese progreso? ¿Cómo entendemos ese progreso, incluso nuestro progreso, cómo nos lo presenta la ciencia, ¿no? Cómo muchas veces pues tiene una visión sesgada de lo que es esa evolución. Y parece que evolución es símbolo de que vamos a un progreso mejor. Bueno, pues ciertamente vivimos en el mejor de los mundos posibles y probablemente no nos gustaría o tener que depender de la medicina de la Edad Media, pero también tenemos bueno, pues pensar todo esto, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo esto de la evolución? Porque dependemos de nuestros marcos de pensamiento. Y todo esto tiene que ver con, bueno, pues cómo pensamos nuestros marcos culturales, cómo pensamos nuestros marcos de cuidado, porque es cierto, quizá lo hablaba al principio, ¿no? Un momentito con Antonio, ¿no? Quizá la imagen del principio pues, nos lleva a una visión de un ser humano, ¿no? Lo ponía aquí, es simplemente una anécdota, ¿no? Pero creo que nos puede hacer pensar, bueno, ¿hacia dónde queremos caminar? Y en esa pregunta es donde está nuestra responsabilidad. Por eso avanzo un poquito más y pregunto, bueno, pues, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son pues nosotros desde un punto de vista neuroanatómico, pero también desde nuestras experiencias, ¿no? ¿Quiénes vamos siendo? Pues nosotros como grupo, ¿no? Pues Plaza de la Concha, Pasaches, la institución tiene esa edad. ¿Qué experiencias tenemos? ¿Qué experiencias queremos que sean significativas para cada uno de nosotros y de manera conjunta? Bueno, pues simplemente creo que de esto ya hablamos el otro día un poco, ¿no? Y esta quizá es la parte que es más compleja y podemos encontrar en cualquier diapositiva, ¿no? Vemos que lo importante en esta quizá es un poquito más interesante para nosotros esta tarde. Esta diapositiva me gusta mucho porque nos permite, o al menos a mí me lo parece, ¿no? Pensar que lo importante de nuestro cerebro, lo importante de aquello que somos, lo importante de nuestro encéfalo, es, bueno, pues no únicamente el tamaño que tenga, que es muy importante porque vemos, bueno, pues que el tamaño en este caso sí que importa, pero no es lo único que importa. Eh, Cada uno de nosotros tenemos esos 86.000 alrededor, alrededor de 86.000, entre 80 y 86.000 millones de neuronas, y que cada una de esas neuronas es capaz de establecer entre 1.000 y 10.000 conexiones. Puede establecer 1.000 conexiones al segundo.
¿vale? Tiene unos 10.000 contactos que es capaz, una neurona es capaz de establecer unos 10.000 contactos. Entonces, si multiplicamos esos 10.000 contactos por el número esa capacidad que tiene en un segundo, en un mínimo segundo, ¿no? Por los 86.000 millones de neuronas, pues realmente el dato que obtenemos es, bueno, pues infinitesimal. No somos capaces de calcular todo ese espacio. Por otra parte, también no es únicamente la cantidad de neuronas que tenemos, sino en qué lugares están distribuidas. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos esa corteza cerebral, ¿no? Que es la que recoge la mayor cantidad, la mayor acumulación de neuronas. Pero no es únicamente esto importante, dónde se sitúan, dónde se localizan esas neuronas, sino qué edificios neuronales establecen. Es decir, cada una de las... tenemos la corteza, ¿no? Por deciroslo de alguna manera, pero luego en cada espacio de la corteza, bueno, pues estas neuronas establecen unas conexiones con otras neuronas. Es decir, esto lo importante es en nuestra vida con quién nos relacionamos. Es, lo dice Mara Biersen, que es una neurocientífica estupenda y que además es una enorme comunicadora, pues ella dice, lo importante es como en nuestro móvil, cuáles son nuestra agenda de teléfonos, con quién nos relacionamos. Y eso es lo importante, cada neurona, ¿con qué otras neuronas establece contacto? Porque lo importante es qué redes neuronales establece. Y redes neuronales, para que lo entendamos, es, por ejemplo, yo aprendo algo tan sencillo como a mover mi mano, pero puedo hacer algo mucho más complejo, que es moverme o correr. Puedo hacer otra cosa, que es andar en bicicleta, que requiere mayor complejidad. Para cada una de todas estas cuestiones, mi cerebro lo que hace es traza unas sendas neuronales. Por ejemplo, en el momento en que yo aprendo a ir en bicicleta, mi cerebro aprende esas sendas. O por ejemplo, algo yo aprendo a conducir y al principio tengo que estar pensando en cada una de los movimientos que tiene que hacer mi mano, cómo tengo que mover mi cabeza, ¿verdad? Tengo que estar pendiente de lo que tengo al lado, lo que no, pero a medida que vamos aprendiendo a conducir de una manera más tranquila y tenemos más práctica, ¿verdad que conducimos de una manera mucho más tranquila y ya no tenemos que estar pensando en cada uno de los pasos que tenemos que dar? Los cambios de marcha los hacemos de una manera directa. Incluso hay veces, yo no sé si os pasa a vosotras, pero a mí me pasa que a veces si hago un trayecto de manera muy frecuente, tengo que poner mucha conciencia porque si no es posible que me despiste en la conducción. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo hago de una manera, eso decimos, he naturalizado bueno, pues todo ese aprendizaje, ¿verdad? Y eso hace que aunque yo haga mucho tiempo que no he montado en bicicleta, cuando vuelva a montar en bicicleta no me resultará excesivamente difícil o complicado el volver a poner todas esas capacidades motoras. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya ha establecido unos circuitos neuronales, unas sendas que es capaz de recordar, ¿no? Por sí misma. Eso hace que yo tenga mi propio cerebro. Por lo tanto, es muy importante que, de nuevo, ¿no? Que pensemos qué relaciones y qué cualidades establecemos en nuestras relaciones. Esto que decimos, ¿no? Mirar, una de las cuestiones que más tenemos en este momento y que más enferma a nuestras sociedades y a nuestros cerebros es la soledad. Esa es una de las peores cosas que le viene a nuestro cerebro, es el estrés, porque unas ciertas cantidades de estrés, con esto voy a ir acabando por lo menos esta tarde, para que dejemos un poquito de espacio al diálogo. Fijaros, el estrés es algo que mata nuestras conexiones neuronales, que mata incluso muchas de las partes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que hacer una cantidad tan compleja, ¿no? Tan elevada de activación continuada, que eso hace que otras partes tiendan a, como si me lo permitís, ¿no? Tienden a desactivarse, tienden a tener una activación mucho menor. Entonces son como otras partes que tienen que apagarse
para que esa capacidad, ¿no?, de resistencia sea continuada en aquel lugar que nosotros establecemos en nuestro cerebro debido a un estrés. Por lo tanto, podemos tener unos periodos de estrés y a nuestro cerebro le viene muy bien porque esa es la forma de bueno, pues establecer una cierta... estar en alerta, aprender algo nuevo, ¿no? Pues necesitamos ese estrés. Pero un estrés continuado, como vivimos en nuestras sociedades, pues le viene muy mal a nuestro cerebro, incluso hace que enferme. Y voy a ir acabando porque si no, no. Fijaros, una de las cuestiones, ¿no?, que me gustaría acabar esta tarde, tenemos todavía otra sesión, ¿vale? Es que me gustaría que pensáramos que esto que nos dice aquí Jesús Martínez, que es este científico, neurocientífico del que os hablé el otro día, neurocirujano también, ¿verdad? Él decía que el cerebro es una matriz de conexiones infinitamente compleja. Dice que nada está aislado en nuestro sistema. Es un sistema eléctrico complejo y por lo tanto nada está completamente aislado. Y esto también nos puede, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, primero os voy a agradecer vuestra paciencia. Eso es lo más importante. Pero sí voy a dejar de compartir la pantalla porque me gustaría, eso como reflexión final, ¿no? Sí poder decir bueno, pues que todo esto nos debería hacer pensar, una vez más, cuáles son las conexiones que establecemos con nuestro propio interior, cómo pensamos nuestro propio sistema nervioso, cómo nos puede permitir y ayudarnos a cultivarnos, a interiorizar aquello que queremos ser, aquello a lo que estamos llamados y sobre todo a vivirnos desde ese espacio de plenitud del cual ya nos ha sido dado y nos ha sido regalado. No es algo con lo que tenemos que luchar, no es algo que tenemos que hacer mucho yoga o mucha meditación, porque Dios pensamos que es alguien que nos regala las cosas sin pedir nada a cambio. A Dios no le tenemos que dar cuentas de absolutamente nada. Y nos lo regala de una manera, bueno, pues sin recordar casi ni que nos lo ha regalado. Por lo tanto, sí que me gustaría que todo esto nos permitiera, bueno, pues vivir en unas sociedades, ¿no?, en unos entornos que fueran de menor exigencia, aunque sí de mayor responsabilidad, quizá de mayor responsabilidad para cuidar nuestras, bueno, pues nuestras relaciones, nuestros espacios, y no me repito más, ¿no? Porque esto supone que establecemos espacios de salvación, pero también porque establecemos espacios de alegría. Y eso es una de las mejores cosas que le viene a nuestro cerebro. Entonces, todo aquello que sea cultivar la alegría, cultivar la salvación, pues nos aproxima a Dios y nos aproxima a quienes somos cada uno y cada una de nosotras. Así que de nuevo os vuelvo a dar las gracias y no sé si tenemos un tiempo bueno, pues para el diálogo, para poder escucharnos y de verdad que muchísimas gracias. Pues Monse, muchísimas gracias a ti. Creo que tenemos unos minutos, al menos para poder compartir alguna inquietud o pregunta. Y ya tenemos una mano levantada. Monse, en primer lugar, gracias mil por tu exposición. Me ha gustado que cuando la primera parte decías, hablabas de la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y después, al final, hablabas de la necesidad del silencio, del problema del estrés. Pero no voy a entrar ahí. Mi pregunta es muy concreta. Cuando hablabas de las patologías, no sé si hay eco. Me voy a cambiar de ordenador porque estoy en la sala y hay eco. Tengo aquí a la mesa. Sí. Monse, ahora te abrimos otra vez. Sí, es una cosa muy concreta, Monse. Cuando hablabas de las patologías sociales, yo te pregunto, porque me lo pregunto a mí misma, ¿las patologías sociales son culturales? Segundo, ¿son históricas?
o sea, en periodos de tiempo. Y la tercera cuestión de este mismo interrogante es si en nuestro tiempo y en nuestra cultura occidental estas patologías han aumentado, aparte de lo cultural y demás, ¿tienen relación con el aumento de la longevidad? Esa relación quiere decir que a medida que vamos trabajando la ciencia por alargar la vida, puede haber elementos obligados que si esta ciencia no los tiene en cuenta, vaya apareciendo una sociedad patológica. Bueno, no sé si he sabido expresar mis interrogantes. ¿no? Un momento, Monse, que no te oímos. Sí, ya lo tenemos abierto. Monse, tú lo tienes... No. Monse, tienes el micrófono cerrado. Monse, tu micrófono está cerrado. Ah, que dice que no permite el anfitrión. Sí. Tienes permiso para abrirlo y estaba abierto. Voy a mirar en el ordenador cerrado, que tiene por aquí, pero bueno. Vamos a ver la cuestión técnica. Yo no sé. Está ahí ahora. Mientras tanto, yo no sé si lanzarte otra pregunta, mientras... Hay también chats, me parece. Ah, sí, mira también los chats que están, a ver si hay una pregunta. Vale, creo que son los tuyos, Monse, lo que hay. No veo otra pregunta, perdonad si no... Ah, Ana María. No veo otra. Yo solamente te voy a preguntar mientras podemos... Nos sigue dando cerra. Bueno, yo te voy a preguntar mientras, aunque si luego lo puedes responder, porque un poco también a lo que estaba comentando Carmina hace un momento, y tiene que ver con lo que hemos hablado antes de la tecnología, ¿no? Vivimos en la sociedad donde parece que prima una tendencia a lo individual, hay una tendencia a lo técnico, con lo cual a veces nos evitamos ciertos aspectos sensoriales, por ejemplo, ya no tocamos los libros, ese abrazo del árbol parece que suele ser virtual. Si esto de alguna manera también está configurando, como me imagino que por lo que tú estabas diciendo parece ser que podría afectar, y en qué medida nuestro sentido de trascendencia y de espiritualidad y de todo lo que significa se podría haber perjudicado o beneficiado. ¿Cuál sería un poco la tendencia en ese sentido? Aparte también de lo que antes hablábamos un poquito al principio sobre la persona y hacia qué concepto de persona podría también eso significar. Pero eso ya quizás sería para otro. Pero sobre todo en qué medida la técnica nos está afectando en todo esto. No conseguimos, me parece, desde aquí. Pues, sí, no sé, nos sigue dando. Ella estaba hablando bien, nadie la ha tocado. Pues no podemos escucharte, Monse. Seguimos teniendo el micrófono y no sabemos muy bien. Se ha desaparecido de la lista de los participantes. Si Además, pudiera salir y volver a entrar, sería bueno. sí, puedes intentarlo, a ver si, exactamente, a ver si puedes. Sí. No sé por qué tampoco está en la lista de participantes. Los tenía en aquel lateral de allí. En ese lateral vas viendo manitar la izquierda, María. Lo que pasa es que hay un trozo tapado por los. Sí, toda la lista está ahí. Han ido marchando, ahora al despedirse ella se ha ido un grupo. Aquí estamos. Un grupito de personas. A ver ahora, a ver si desde aquí.
Ahora, ¿puede ser? Ahora, a ver Vale, si porque algún ahora voto. sí que, ahora sí que, bueno, perdonar todas estas cuestiones, pero sí, Carmina hablaba de las patologías y efectivamente yo creo, y no lo creo yo, vamos, por lo que he podido estudiar, son patologías culturales que vivimos de una manera histórica. ¿Qué significa eso, según yo lo comprendo? Pues significa que nuestro tiempo tiene sus propias enfermedades culturales. Es decir, somos una sociedad que estamos generando cada vez, cada vez de un modo mayor, pues toda esta capacidad, ¿no?, que tenemos los seres humanos de tener que desarrollar una resiliencia o tener que enfrentarnos a situaciones de mayor estrés, bueno, pues de mayor ansiedad. Decirme a alguien que conozcáis que su trabajo no es un espacio que genere ansiedad. Y yo creo que eso, bueno, pues es algo que tenemos que pensar o me da igual el ámbito que sea, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado, en un tiempo determinado, pues va a generar una cierta ansiedad, incluso cuáles son los números, ¿no?, que nos da pues el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, la gente en la universidad que está pensando estas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los números que nos están diciendo acerca de la salud laboral? Pero también podríamos decir lo mismo en las familias. O sea, las familias están sometidas, sean las familias el entorno que sea, ¿vale? Sean familias, sean en los entornos. Hay unos pequeños espacios que se salvan, fijaros, de todo esto, y son los entornos de amistad. En los entornos de amistad, en donde se cultiva una amistad y una proximidad, que puede ser a través de pantallas, ¿vale? Mm, no pasa nada, pero sí de una cierta cualidad, eso sí. Y claro, la pantalla, como decimos, ¿no? Lo hemos visto, por supuesto, durante la pandemia, no sustituye para nada el abrazo. O sea, necesitamos abrazo, pero necesitamos sobre todo esos espacios de amistad. Entonces, tenemos que empezar a pensarnos a nosotros mismos que la tecnología, pues no solamente buena o mala, sino que cualquier cosa que hacemos ya, cualquier cosa, tiene ese componente tecnológico. Entonces, tenemos que pensarnos a nosotros mismos como personas, pero como personas que también tienen ese componente tecnológico. Es decir, todo lo que hacemos pasa a través de las pantallas. Y eso tiene que hacernos también cambiar nuestra propia concepción de qué somos nosotros. Decirme una pregunta que a veces les lanzo a mis alumnos, ¿no? Y les digo, bueno, decirme en esta semana cuánto es lo más lejos que habéis conseguido estar de vuestro móvil. Pues, Mm, es muy difícil, ¿verdad? No. Durmiendo, levantándonos, trabajando, estando en entornos de ocio, lo que sea, cocinando, viajando, lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso significa que culturalmente, que antropológicamente, bueno, pues nuestra forma de entender nuestro tiempo y nuestra vida ya es imposible verlo al margen de lo tecnológico, ¿no? Y otra de las cosas que decíais, ¿esto tiene que ver con la longevidad? Por supuesto, por supuesto. Y va a ser una de las cuestiones más importantes que tengamos, porque por una parte hay bueno, pues todo un espacio comercial, ¿no? Que eso también es otra de las derivadas que tienen las neurociencias, ¿no? Mm, hay todo un espacio de monetización de lo que tiene que ver la longevidad. Entonces hay toda una carrera de bueno, pues quien encuentre, ¿no?, un fármaco que tenga que ver con ese alargamiento de la longevidad, pero de momento no nos ha dicho nadie si longevidad es sinónimo de buena vida. Eso no lo sabemos. Longevidad sí que sabemos que es un alargamiento en estos momentos, es un alargamiento del tiempo, pero ese alargamiento del tiempo, bueno, por nosotros como personas responsables tenemos que pensar, bueno, pero eso significa que va a ser una vida en plenitud,
significa que va a ser una vida con una determinada salud biológica, médica, pero también neuronal, o significa simplemente que va a ser un alargamiento de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los debates éticos y bioéticos que están ahora sobre la mesa y que nosotros también tenemos que pensar, porque como os decía, ¿no? Y me callo ya, pero una de las necesidades que tenemos es que todo este conocimiento sea democrático. Es decir, cuantos más espacios como este lo podamos pensar, pues mucho mejor, porque va a fortalecer nuestra forma de concebir aquello que somos, pero también aquello que queremos ser como sociedad. Y no hay democracia si no hay salud neuronal. ¿No? Es decir, no podemos ser sujetos enfermos o sujetos condicionados, porque la autonomía personal significa que también tenemos una capacidad y una salud neuronal, ¿no? Entonces, bueno, pues no solamente es que votemos o decidamos o consumamos, sino que queremos estar en nuestras sociedades de una determinada manera, ¿no? Y lo que entendemos por vida buena, que eso también lo tenemos que repensar cada vez. Y por lo tanto, cada vez que pensemos en salud buena, pues también nos vamos alejando, vamos entendiendo esas patologías, ¿no? que señalamos desde otra posibilidad o concepción, ¿no? Y creo que eso pues nos hace bien. Perdón porque no sé si estoy respondiendo a vuestras cuestiones que la verdad que son interesantísimas y me las he apuntado aquí porque digo, esto hay que pensarlo más. Gracias, Monse. Sí, sí. Quizá estas cuestiones a lo mejor podríamos ir apuntándolas para nuestra cuarta sesión, ¿vale? No sé si esto, si os parece interesante, pues a lo mejor podemos ir diciendo alguna cosa de estas o... Mm. Y también, Antonio, mientras nadie diga otra cosa o quiera intervenir, sí que me gustaría apuntarlo, ¿no? Eh, Esto cambia nuestra idea de trascendencia. Mm. Desde luego nos está, bueno, pues haciendo que repensemos, ¿no? Primero, yo creo que todo esto es un conocimiento que nos puede aportar mucha luz para pensar qué es eso, porque trascendencia es, bueno, pues nuestra capacidad también, dentro de la teología, por ejemplo, también podemos hablar de la trascendencia es Dios, ¿no? Pero también la trascendencia es esa posibilidad de conversión que tenemos, de metanoia, de cambio, ¿no? Que decíamos también la otra vez. Entonces, pero ¿por qué recorridos queremos hacer esos? Porque dentro de la, bueno, pues dentro de la moral de la iglesia, ¿no? Siempre hemos dicho, no, como a base de, bueno, pues hay que alejarse del pecado. Claro que sí, siempre, eso va a seguir siendo eterno, ¿no? Tenemos que alejarnos del pecado porque esa es la forma de reconocer la luz, esa es la forma de estar en la gracia y de saborear la gracia, ¿no? Pero, pero hay muchos caminos para recorrer esto y repito, no es únicamente una forma de voluntarismo moral, sino que es una manera de entender, bueno, pues quiénes vamos siendo de una manera también conjunta. Y esto lo tenemos que pensar también dentro de nuestras iglesias, me parece. Y esto nos puede ayudar a entender también nuestro propio vocabulario teológico, ¿no? Y también moral. Y yo creo que estas cuestiones, pues a lo mejor pueden aportar un poquito de luz o alguna perspectiva distinta que quizás hasta ahora no hemos considerado porque no lo teníamos en nuestro panorama. Pero ahora que lo tenemos sí que debemos preguntarnos, bueno, ¿y con esto qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Efectivamente. No sé si hay alguna pregunta más, creo. En el chat no tenemos. No sé si hay entre el público presente. Pues queda pendiente. Requiere digerir. Pues Por bueno, queda supuesto. con este digerir de cara hasta la próxima sesión y darle ya no solamente una vuelta, sino una reflexión profunda y hacer un poco de interioridad y profundizar también en esa interioridad nuestra, cómo sentimos todo este pensar, sentir, vivir, interiorizar. Y de aquí a un mes ya veremos, ¿no? A ver cómo nos recuperamos.
pero en principio da mucho que pensar, y sobre todo en una época en la que todo parece que es convulso y sin embargo a lo mejor lo que hay que ver es cuáles son las luces en mitad de este caos, ¿no? O lo que parece o aparenta que es un caos. Sobre todo cómo construimos nuestro cerebro, como bien apuntabas, para que no sea pérdida de, sino ganancia de. En ese sentido, pues nos invitamos a volver a vernos conectados presencialmente el próximo 31 de octubre y, por supuesto, Monse, agradecerte infinitamente que nos vayas dando pistas y caminos a recorrer y que nos hagas pensar también, tampoco está mal, ¿no? Que siempre es bueno que entremos en esa profundidad. Agradecértelo de nuevo, en nombre tanto del Espacio Cultural Plaza de la Concha como del Centro Pasaje de Barcelona y a todos los que estamos conectados y presentes, ya nos invitamos, ¿no? Nos vemos entonces pronto de nuevo. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y que sigamos creciendo neuronalmente, porque eso será muy buena cosa. De verdad que muchas Bueno, gracias, ¿eh? pues buena invitación también a crecer en ese sentido. Gracias, Mons. Nos vemos pronto. Descansar mucho. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todas y a todos. ¿Con qué lenguaje tan sencillo, una profundidad tremenda? Hasta la próxima entonces, ¿no? No cierres el ordenador, No lo sé. porque ahí el vídeo. Ok, lo dejo entonces. Estaremos de aquí probablemente, se tiene que reciclar ahí el vídeo. Las que quedan, porque al acabar ya se ha ido un grupo de gente. Ya se va. Por ejemplo, se ha ido gente muy conocida. ¿Eh? De nuestras amigas de Córdoba. Había gente que ayer habían dicho que me habían dicho que como conocía con el pero luego lo veía. Aunque con la selección que lo veía que lo conocía. Bueno, realmente con un lenguaje muy sencillo, pero de una profundidad infinita. Ya te veo que sí, que lo hemos recibido y por eso quería que